¿Te has dicho alguna vez no tengo tiempo, mientras pasas horas viendo cosas que ni siquiera recuerdas al final del día? Esa sensación de que el día no te alcanza, de que siempre estás ocupado pero nunca avanzas en lo que realmente importa, no es casualidad. Y puede que lo que estás a punto de escuchar te incomode un poco, porque hoy no vamos a hablar de agendas, ni de productividad, ni de trucos para organizarte mejor. Vamos a hablar de una verdad mucho más directa. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué sientes que siempre estás corriendo pero no llegas a ningún lado, por qué pospones lo que sabes que podría cambiar tu vida, y cómo empezar a tomar el control sin necesitar más horas en el día. Si este tipo de contenido te hace cuestionarte, te reta y te ayuda a crecer, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí no venimos a llenar el tiempo, venimos a darle sentido. Y antes de seguir, quiero leerte. Escribe en los comentarios qué tema te gustaría ver en los próximos videos. Lo que te cuesta, lo que te inquieta, lo que sientes que nadie explica con claridad. Ahora sí, piensa en tu día de ayer. Desde que despertaste, hasta que te dormiste. ¿En qué invertiste tu tiempo? No lo que dices que hiciste, lo que realmente hiciste. Las horas que se fueron sin darte cuenta. Las veces que elegiste lo fácil en lugar de lo importante. Los momentos donde sabías que podrías hacer algo diferente, pero no lo hiciste. Y no se trata de juzgarte. Se trata de ver algo con honestidad. Todos tenemos 24 horas. Pero no todos tenemos las mismas prioridades. Y eso, lo cambia todo. Porque decir no tengo tiempo suena mejor que decir la verdad. Suena más aceptable, más justificable, más fácil de explicar. Pero en el fondo, sabes que no siempre es cierto. Porque cuando algo realmente te importa, encuentras el tiempo. Lo haces aparecer. Lo acomodas. Lo defiendes. No importa si estás cansado. No importa si el día estuvo pesado. No importa si tienes 1000 cosas más. Si es importante de verdad, pasa. Alguien puede pasar horas viendo contenido sin darse cuenta, pero cuando se trata de hacer ejercicio, estudiar, empezar ese proyecto o tener esa conversación pendiente, de repente no hay tiempo. Curioso, ¿no? No desaparecieron las horas. Cambiaron las prioridades. Una persona puede decir que no tiene tiempo para leer, pero sí tiene tiempo para revisar su celular cada 5 minutos. Puede decir que no tiene tiempo para cuidarse, pero sí tiene tiempo para preocuparse constantemente. Puede decir que no tiene tiempo para sus sueños, pero sí tiene tiempo para todo lo que la distrae de ellos. Y no es porque sea irresponsable, es porque es humana. Porque el cerebro elige lo inmediato, lo fácil, lo que da gratificación rápida, lo que no incomoda, lo que no exige, pero lo que realmente transforma tu vida, casi nunca es lo más cómodo. Es lo que cuesta, lo que incomoda, lo que requiere disciplina. Y ahí es donde se rompe la ilusión. Porque no necesitas más tiempo para hacer lo importante. Necesitas dejar de regalarle tu tiempo a lo que no lo es. Y eso implica algo que no siempre quieres aceptar. Cada vez que dices no tengo tiempo, en realidad estás diciendo, no es lo suficientemente importante para mí, todavía. Y ese todavía es donde todo se esconde. Porque te da una sensación de tranquilidad. Te hace creer que no estás renunciando, solo estás posponiendo. Que en algún momento, cuando todo esté más tranquilo, cuando tengas más energía, cuando las condiciones sean mejores, entonces sí lo harás. Pero ese momento casi nunca llega. No porque sea imposible, sino porque la vida nunca deja de moverse. Siempre hay algo, un pendiente, una distracción, una excusa nueva con forma de responsabilidad. Y así, lo que vas a hacer después, se convierte en algo que nunca empieza. Un joven quería aprender un idioma. Lo repetía constantemente, cuando tenga tiempo, lo hago. Pasaban los días, luego semanas, luego meses. Y cada vez que veía a alguien hablando ese idioma, sentía algo incómodo. No era envidia, era reconocimiento. Sabía que podía hacerlo. Sabía que tenía acceso a todo para empezar. Pero no lo hacía. No porque no tuviera tiempo, sino porque no lo había convertido en prioridad. Y eso es lo que duele aceptar. No es que no puedas. Es que no lo estás poniendo en el lugar que dices que tiene en tu vida. Porque cuando algo es prioridad real, no depende del estado de ánimo. No depende de la motivación. No depende de que todo esté alineado. Se hace incluso cuando no tienes ganas.
incluso cuando estás cansado, incluso cuando preferirías hacer otra cosa. Ahí es donde se ve la diferencia, no en lo que dices que quieres, sino en lo que haces cuando tienes que elegir. Porque cada día es eso, una serie de elecciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que construyen todo. Elegir ver algo más, o avanzar un poco. Elegir posponer, o empezar aunque sea imperfecto. Elegir lo cómodo, o lo que te acerca a quien quieres ser. Y lo más fuerte es que esas decisiones no se sienten importantes en el momento, pero lo son. Porque al final del día, tu vida no está hecha de intenciones. Está hecha de prioridades en acción. Y las prioridades no se definen por lo que dices, se revelan por lo que repites. Por lo que haces cuando nadie te está mirando. Por lo que eliges cuando estás cansado. Por lo que mantienes incluso cuando no hay resultados inmediatos. Ahí es donde está la verdad. Puedes decir que quieres cambiar tu vida, pero si tus hábitos diarios no lo reflejan, esa no es tu prioridad. Puedes decir que quieres mejorar, pero si no haces espacio para hacerlo, no es real todavía. Y no es un ataque, es claridad. Una claridad que puede incomodar, pero también despertar. Porque hay algo que necesitas entender. Tu tiempo no desaparece. Se invierte. Siempre. La pregunta no es si tienes tiempo. Es en qué lo estás invirtiendo. Un chico decía que no tenía tiempo para entrenar. Su agenda estaba llena. Estudio, trabajo, compromisos. Pero cada noche, sin falta, pasaba horas en su celular. No lo hacía con mala intención. Simplemente ocurría. Un video llevaba a otro. Una distracción llevaba a otra. Y cuando se daba cuenta, el día ya había terminado. No era falta de tiempo. Era una fuga constante de tiempo. Pequeñas decisiones que parecían inofensivas, pero que, sumadas, ocupaban el espacio de lo que decía que era importante. Y esto pasa todo el tiempo. No pierdes tu día de golpe. Lo pierdes en fragmentos. 5 minutos aquí, 10 allá, 1 hora que no se sintió como 1 hora. Y al final dices, no me alcanzó el tiempo. Pero el tiempo sí estuvo. Solo que se fue en cosas que no elegiste conscientemente. Y ahí está el punto clave. Si no decides tú en qué usar tu tiempo, algo más lo hará por ti. Tus hábitos, tus impulsos, tus distracciones. Y eso te lleva a vivir en automático. A reaccionar en lugar de elegir. A terminar el día cansado, pero sin avance real. Y lo más duro no es que pase un día así, es que se repita, porque lo que haces una vez no define tu vida. Lo que haces todos los días, sí, y lo que haces todos los días, termina definiendo quién eres. No tus planes, no tus intenciones, no lo que dices que vas a hacer algún día, sino lo que repites, incluso cuando no estás pensando en ello. Ahí es donde se construye tu realidad. Porque tu vida no cambia con decisiones grandes y aisladas. Cambia con decisiones pequeñas, sostenidas. Pero aquí es donde aparece otra trampa. Crees que para que algo sea prioridad, tiene que ocupar mucho tiempo. Y no siempre es así. A veces, lo que cambia todo, empieza con muy poco. 15 minutos, 20 minutos, media hora al día. Eso es todo. Pero tiene que ser constante, tiene que ser intencional, tiene que ser real. Un chico quería escribir. No necesitaba horas. Solo necesitaba empezar. Pero siempre esperaba el momento perfecto. Un bloque de tiempo largo, sin interrupciones, con inspiración. Ese momento casi nunca aparecía. Y cuando aparecía, ya no tenía energía. Entonces no escribía. Pero todos los días, sin falta, encontraba tiempo para distraerse, para postergar, para hacer cualquier cosa que no lo confrontara con lo que realmente quería hacer. No era falta de tiempo, era falta de decisión sobre qué hacer con el tiempo que sí tenía. Porque priorizar no significa reorganizar todo tu día. Significa decidir qué es lo suficientemente importante como para tener un espacio fijo en tu vida. No cuando sobre tiempo, sino aunque no sobre. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque dejas de esperar condiciones ideales, y empiezas a crear espacio. Y crear espacio implica renunciar a algo. Siempre. Renunciar a comodidad. A distracciones. A hábitos que no te están llevando a donde quieres. Y ahí es donde muchos se detienen. Porque quieren avanzar, sin soltar nada. Quieren cambiar,
sin incomodarse. Quieren resultados, sin modificar prioridades. Pero eso no funciona. Porque tu tiempo ya está lleno. La pregunta es, ¿lo está de cosas que te acercan, o de cosas que te mantienen en el mismo lugar? Porque no puedes agregar algo importante a tu vida, sin quitar algo que no lo es. Esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. Quieres empezar a entrenar, pero sin dejar de hacer lo que haces ahora. Quieres aprender algo nuevo, pero sin reducir el tiempo que pierdes. Quieres avanzar, pero sin incomodarte. Y así no funciona. El tiempo no se estira, se redistribuye. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno. Si no vacías un poco, no entra nada nuevo. Y lo mismo pasa con tu día. Cada minuto que ya está ocupado, tiene un costo que muchas veces no ves. Porque no es inmediato. No sientes el impacto de una hora perdida hoy. Pero sí sientes el impacto acumulado de semanas, meses, años. Un joven decía que quería cambiar su vida. Quería aprender, mejorar, crecer. Pero cada vez que tenía un momento libre, lo llenaba con lo mismo. Pantallas, distracciones, rutinas automáticas. No lo hacía conscientemente. Simplemente era lo que siempre hacía. Hasta que un día se hizo una pregunta incómoda. Si sigo usando mi tiempo así durante un año, ¿qué va a cambiar? La respuesta fue clara. Nada. Y esa claridad pesa. Porque te muestra que no es el tiempo lo que te está limitando. Es cómo lo estás usando. Y aquí es donde todo se vuelve más real. Tu futuro no depende de tener más horas. Depende de lo que haces con las que ya tienes. Y eso es incómodo, pero poderoso. Porque significa que no estás esperando algo externo. No necesitas que cambie tu rutina completamente. No necesitas que tu vida se detenga. Solo necesitas tomar una decisión diferente dentro de lo que ya existe. Pero esa decisión tiene un precio. Y ese precio es dejar de hacer cosas que hoy te consumen tiempo, sin darte nada a cambio. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No cuando agregas más, sino cuando empiezas a elegir mejor. Elegir mejor suena simple, pero no lo es. Porque no se trata solo de saber qué es importante. Se trata de actuar como si realmente lo fuera. Y ahí es donde todo se rompe. Porque hay una distancia enorme entre lo que sabes y lo que haces. Sabes que deberías cuidar tu salud, pero eliges lo inmediato. Sabes que deberías avanzar en eso que quieres, pero eliges lo fácil. Sabes que tu tiempo vale, pero lo entregas sin pensarlo. Y no es falta de inteligencia. Es falta de prioridad en acción. Porque priorizar no es una idea bonita. Es una decisión constante, incómoda, repetida. Un chico decía que su sueño era convertirse en diseñador. Lo repetía con emoción. Hablaba de ello. Lo imaginaba. Pero cuando llegaba el momento de practicar, siempre había algo más urgente. Algo más fácil. Algo que no requería esfuerzo. Y así pasaban los días. Luego los meses. Y su sueño seguía siendo eso, un sueño. Mientras tanto, alguien más, con menos talento pero más disciplina, practicaba todos los días. No porque siempre tuviera ganas, sino porque lo había convertido en prioridad. Y eso es lo que marca la diferencia. No lo que quieres, sino lo que estás dispuesto a hacer consistentemente por eso. Porque el tiempo no premia tus intenciones. Premia tu constancia. Premia lo que repites. Y si lo que repites no está alineado con lo que dices que quieres, tarde o temprano eso se nota. Se siente, te frustra, te hace cuestionarte, porque sabes que podrías estar más lejos, pero no lo estás. Y no es por falta de capacidad. Es por falta de enfoque en lo que realmente importa. Y eso tiene solución. Pero no es cómoda. Implica dejar de justificarte. Dejar de decir no tengo tiempo. Y empezar a preguntarte algo mucho más directo. ¿Estoy usando mi tiempo como alguien que realmente quiere esto? Responder esa pregunta con honestidad cambia todo. Porque ya no puedes esconderte detrás de excusas cómodas. Ya no puedes decir que no se puede. Ahora tienes que admitir algo más directo. Tal vez sí se puede, pero no lo estás haciendo. Y eso duele un poco. Pero también te despierta. Porque te devuelve el control. Te hace ver que no estás atrapado por el tiempo. Estás siendo guiado por tus elecciones. Y eso significa que puedes cambiarlo. No todo de golpe. No perfecto. Pero sí lo suficiente para empezar a moverte.
Un joven decía que no tenía tiempo para estudiar. Se sentía abrumado. Sentía que su día estaba lleno. Pero un día decidió observarse sin juzgarse. Se dio cuenta de algo simple. No era que no tuviera tiempo. Era que no tenía claridad sobre qué hacer con él. Empezaba el día sin una intención real. Reaccionaba a lo que aparecía. Respondía mensajes. Abría redes. Se distraía sin darse cuenta. Y cuando llegaba la noche, ya no quedaba energía. No porque el día fue imposible, sino porque nunca fue dirigido. Y ahí está otra verdad incómoda. No necesitas más tiempo. Necesitas más intención. Porque cuando no hay intención, todo compite por tu atención. Y siempre gana lo más fácil. Lo más inmediato. Lo que no requiere esfuerzo. Pero cuando hay intención, el juego cambia. Empiezas a proteger ciertos momentos. Empiezas a decir esto sí y esto no. Empiezas a ver tu tiempo como algo limitado y valioso. Y eso transforma la forma en la que decides. No porque el día tenga más horas, sino porque tú dejas de regalarlas sin darte cuenta. Porque al final, tu tiempo no se pierde, se entrega. Y la pregunta es, ¿a qué se lo estás dando? Se lo estás dando a lo que eliges, incluso cuando no lo haces conscientemente, a lo que te distrae, a lo que te entretiene, a lo que te evita pensar en lo que realmente importa. Y eso no es casualidad. Está diseñado para ser así. Tu entorno compite constantemente por tu atención. Pantallas que no se apagan. Notificaciones que no paran. Contenido que nunca termina. Todo está hecho para quedarse con tu tiempo. Y si tú no decides cómo usarlo, alguien más lo va a decidir por ti. Un chico se sentaba a descansar después de un día largo. Decía, solo unos minutos. Abría su celular. Y sin darse cuenta, esos minutos se convertían en horas. No porque fuera débil, sino porque nunca decidió cuánto tiempo iba a dedicarle. No puso un límite. No hizo una elección. Simplemente dejó que pasara. Y eso pasa más de lo que crees. No es que eliges conscientemente perder tiempo. Es que no eliges conscientemente cómo usarlo. Y ahí es donde pierdes. Porque cuando no hay una decisión clara, el tiempo se llena solo. Con lo fácil. Con lo inmediato. Con lo que no te exige. Pero lo importante rara vez compite en ese terreno. Lo importante no grita. No te manda notificaciones. No te persigue. Depende de ti. De que lo pongas en tu agenda. De que le hagas espacio. De que lo defiendas. Porque si no lo haces, se queda fuera. No por falta de valor. Por falta de prioridad. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Piensan que no avanzan porque no tienen tiempo. Pero en realidad, no avanzan porque no están protegiendo lo que importa. Lo dejan para después. Para cuando haya tiempo. Para cuando se pueda. Pero ese después, está lleno. Siempre. Y mientras esperas ese momento, tu vida sigue pasando. Sin que lo que dices que quieres, tenga un lugar real en ella. Y cuando lo que quieres no tiene un lugar real en tu día, se convierte en una idea, no en una realidad. Se queda en la cabeza. En planes que suenan bien. En conversaciones donde dices algún día. En promesas que repites, pero no cumples. Y eso desgasta. Porque no es que no quieras avanzar. Es que no estás creando las condiciones para hacerlo. Y eso genera una frustración silenciosa. Esa sensación de estar ocupado, pero no satisfecho. De hacer muchas cosas, pero ninguna que realmente te acerque a lo que quieres. Y entonces aparece otra frase. No sé por qué no avanzo. Pero sí sabes. Solo que no lo estás enfrentando. Un joven quería mejorar físicamente. Lo decía constantemente. Seguía cuentas, veía rutinas, se motivaba por momentos. Pero nunca hacía espacio para entrenar. Nunca definía un horario. Nunca lo trataba como algo no negociable. Era algo que haría si podía. Y así no funciona una prioridad. Porque lo que es prioridad, no depende de si puedes. Depende de que decides hacerlo. Es la diferencia entre decir voy si me alcanza el tiempo, y decir esto ya tiene su lugar, pase lo que pase. Ahí es donde cambia todo. Porque cuando algo tiene un espacio fijo, deja de competir. Ya no se negocia con el cansancio. No se pospone por distracciones. No se pierde en el caos del día. Simplemente se hace.
No perfecto, no siempre con ganas, pero se hace, y eso es lo que construye resultados. No la intensidad de un día, sino la constancia de muchos. Pero para llegar ahí, tienes que aceptar algo que incomoda. No todo puede ser prioridad. Y si todo lo es, nada lo es. Tienes que elegir. Tienes que decidir qué importa más. Y eso implica dejar otras cosas en segundo plano. Porque el tiempo no es el problema. El problema es no haber decidido que merece ocuparlo. Y decidir que merece ocupar tu tiempo es más difícil de lo que parece. Porque no solo eliges lo que haces, también eliges lo que dejas de hacer. Y eso implica renunciar. Renunciar a distracciones que te gustan. Renunciar a hábitos que te son cómodos. Renunciar a momentos fáciles por algo que exige más de ti. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque quieren cambiar su vida, sin cambiar su día. Quieren resultados distintos, con las mismas decisiones. Pero eso no funciona. Porque tu vida no es más que la suma de tus días. Y si tus días no cambian, nada cambia. Un chico quería mejorar sus calificaciones. Decía que era importante, que realmente le importaba. Pero cada tarde hacía lo mismo. Encendía su consola. Se conectaba con amigos. Decía solo un rato. Ese rato se extendía. Y cuando llegaba la noche, ya no había tiempo. No porque el día fuera corto, sino porque nunca eligió conscientemente qué hacer con esas horas. No priorizó. Y al no priorizar, decidió sin darse cuenta. Porque incluso no decidir, es una decisión. Y siempre tiene consecuencias. Porque cada solo un rato que se alarga, desplaza algo más. Cada vez que eliges lo inmediato, estás dejando de elegir lo importante. Y eso no se siente grave en el momento. Pero se acumula. Se nota con el tiempo. En resultados que no llegan. En metas que no avanzan. En esa sensación de estar siempre empezando desde cero. Y lo más frustrante es que no es falta de capacidad. Es falta de dirección. Falta de una decisión clara sobre qué vale más en tu vida. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma todos los días. En cosas pequeñas. En momentos que parecen insignificantes, pero que lo cambian todo. Porque ahí es donde se define tu realidad. No en lo que planeas hacer, sino en lo que eliges hacer, cuando tienes que elegir. Y esos momentos donde tienes que elegir, son más frecuentes de lo que crees. No son decisiones gigantes. Son instantes pequeños. Silenciosos. Casi invisibles. Ese momento donde puedes seguir viendo algo, o levantarte. Ese momento donde puedes posponer, o avanzar un poco. Ese momento donde puedes hacer lo fácil, o lo que realmente importa. Ahí es donde se construye todo. No en un cambio radical, sino en la repetición de elecciones conscientes. Un joven se propuso levantarse más temprano para aprovechar su día. No necesitaba 2 horas extra, solo 30 minutos. Pero cada mañana pasaba lo mismo. Sonaba la alarma. Pensaba, 5 minutos más. Y esos 5 minutos se convertían en 30. Luego en 1 hora. No era falta de tiempo. Era una decisión que se repetía, todos los días. Elegía descansar un poco más, en lugar de acercarse a lo que decía que quería. Y eso parece pequeño. Pero no lo es. Porque lo que repites en pequeño, se refleja en grande. Esa incapacidad de sostener una decisión simple, termina afectando decisiones más importantes. Porque el problema no es levantarse temprano. Es lo que representa. Tu capacidad de cumplir contigo. Tu capacidad de hacer lo que dijiste que harías. Tu capacidad de priorizar lo importante, incluso cuando no tienes ganas. Y eso se entrena. No nace contigo. No depende de tu personalidad. Depende de lo que haces, todos los días. Porque cada vez que eliges lo importante, te fortaleces. Y cada vez que eliges lo fácil, refuerzas el patrón contrario. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. De darte cuenta de que cada elección suma. O resta. Y que tu tiempo, en realidad, no es el problema. El problema es cómo estás decidiendo usarlo, momento a momento. Y cuando empiezas a verlo momento a momento, todo cambia. Porque dejas de pensar en el tiempo como algo grande y abstracto, y empiezas a verlo como lo que realmente es. Decisiones encadenadas. No pierdes un día entero, pierdes pequeñas oportunidades dentro del día.
Esos espacios donde podrías haber hecho algo distinto, pero no lo hiciste. Y no porque no pudieras, sino porque no lo priorizaste en ese instante. Un joven quería mejorar su cuerpo. No necesitaba transformar su vida completa. Solo necesitaba moverse un poco más cada día. Pero cada vez que tenía la oportunidad, la dejaba pasar. Elegía el ascensor en lugar de las escaleras. Elegía quedarse sentado en lugar de caminar. Elegía lo cómodo, una y otra vez. Y así, día tras día, no pasaba nada. No porque no hubiera tiempo, sino porque en cada pequeño momento, eligió lo contrario a lo que decía que quería. Y eso es lo que hace la diferencia. No una gran decisión, sino cientos de pequeñas decisiones alineadas. Porque priorizar no es un evento, es un sistema, una forma de vivir, una forma de responder a cada oportunidad que aparece. Y aquí es donde todo se vuelve más honesto. No necesitas encontrar tiempo, necesitas reconocerlo, porque el tiempo ya está ahí, en esos huecos entre cosas, en esos minutos que ignoras, en esos momentos donde decides sin pensar. Ahí está, pero si no lo ves, lo pierdes. Y si lo pierdes constantemente, terminas creyendo que nunca lo tuviste. Pero sí lo tuviste, solo que no lo usaste en lo que realmente importaba. Y eso puede doler un poco, pero también te libera. Porque significa que no estás limitado. Significa que puedes empezar a hacer algo distinto, desde ahora mismo. No mañana. No cuando todo esté mejor. Ahora, en el siguiente momento en el que tengas que elegir. Y ese siguiente momento, siempre llega. Más rápido de lo que crees. No te avisa. No parece importante. Pero lo es. Es cuando estás a punto de hacer lo de siempre, y tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Ahí es donde se define todo. No en una gran motivación. No en un discurso interno perfecto. En una acción pequeña, pero consciente. Un joven quería dejar de sentirse estancado. No sabía por dónde empezar. Pensaba que necesitaba cambiar muchas cosas. Pero un día hizo algo simple. En lugar de abrir su celular al despertar, se levantó y escribió durante 10 minutos. Solo 10. No cambió su vida ese día. Pero cambió algo más importante. Su dirección. Porque por primera vez en mucho tiempo, su primera decisión del día estuvo alineada con lo que quería. Y eso generó algo distinto. No fue magia. Fue claridad. Y esa claridad se construye así. En decisiones pequeñas que rompen el patrón. Porque lo que te tiene en el mismo lugar, no es una gran falla. Es la repetición de lo mismo. Y lo que te saca de ahí, tampoco es algo enorme. Es empezar a elegir distinto en lo cotidiano. Porque ahí es donde se acumula el cambio. No en lo extraordinario. En lo repetido. Y cuando empiezas a hacerlo, pasa algo interesante. Empiezas a ver tu tiempo de otra forma. Ya no como algo que no alcanza. Sino como algo que puedes dirigir. Que puedes proteger. Que puedes invertir. Y eso te da poder. No porque tengas más horas, sino porque dejas de desperdiciar las que ya tienes. Y en ese punto, la excusa desaparece. Ya no puedes decir no tengo tiempo. Porque sabes que no es verdad. Sabes que el tiempo está. La pregunta ahora es otra. ¿Estás dispuesto a tratarlo como lo que realmente es, o vas a seguir usándolo como si no importara? Porque tratar tu tiempo como si realmente importara, cambia la forma en la que vives. Dejas de verlo como algo infinito. Dejas de asumir que siempre habrá después. Empiezas a entender que cada día cuenta, aunque no se sienta así. Y eso te obliga a tomar decisiones más conscientes. Ya no todo entra. Ya no todo merece tu atención. Ya no todo vale tu energía. Y ahí aparece algo que antes evitabas. Decir no. No a planes que no te aportan. No a distracciones constantes. No a hábitos que te roban horas sin darte nada a cambio. Y decir no no es fácil. Porque sientes que te estás perdiendo algo. Que estás dejando pasar momentos. Que estás siendo demasiado rígido. Pero hay algo que necesitas ver con claridad. Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Siempre. El tiempo no se multiplica. Se divide. Un joven decía que quería avanzar en su proyecto personal. Pero siempre decía sí a todo lo demás. Salidas improvisadas. Horas extras sin necesidad. Distracciones constantes. Y al final del día,
ya no quedaba nada para lo que decía que era importante. No porque el proyecto no importara, sino porque todo lo demás tenía prioridad en la práctica. Y eso es lo que pasa muchas veces. No fallas en lo que quieres, fallas en lo que eliges constantemente, porque lo importante no se impone, no te obliga, no te persigue, depende de que tú lo protejas. Y proteger algo implica poner límites, implica incomodar a otros a veces, implica incomodarte a ti mismo, pero también implica algo mucho más valioso: construir una vida donde lo que dices que importa realmente tiene un lugar. Porque si no lo haces, alguien más va a llenar ese espacio. Y no necesariamente con algo que te acerque a donde quieres estar. Y cuando alguien más llena ese espacio, rara vez es con algo que elegiste conscientemente. Se llena con lo urgente, con lo que otros necesitan, con lo que aparece sin avisar. Y poco a poco, tu vida deja de sentirse tuya. Te conviertes en alguien que responde, en lugar de alguien que decide. Alguien que cumple, pero no construye. Y eso cansa. Cansa porque haces mucho, pero sientes poco avance. Porque estás ocupado, pero no alineado. Porque das tu tiempo, pero no lo inviertes en lo que realmente te importa. Un joven siempre estaba disponible para ayudar, para salir, para resolver. Decía que no tenía tiempo para sí mismo, pero en realidad, nunca lo reservaba, nunca lo protegía, nunca lo trataba como algo importante. Y si tú no valoras tu tiempo, nadie más lo va a hacer por ti. Porque el mundo no se detiene para preguntarte qué quieres. El mundo avanza, y toma lo que no defiendes. Y eso incluye tu tiempo. Por eso, priorizar no es solo decidir qué haces. Es decidir qué no permites que invada tu espacio. Es aprender a decir: esto no ahora. Esto no me acerca. Esto no es lo que quiero construir. Y eso no te hace egoísta. Te hace consciente, porque si no cuidas tu tiempo, terminas perdiéndolo en cosas que no elegiste. Y luego te preguntas por qué no avanzas. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues en el mismo lugar? Pero la respuesta es más simple de lo que parece. No estás protegiendo lo que importa. Y lo que no se protege, se pierde. No de golpe, sino poco a poco, día tras día, decisión tras decisión, hasta que un día, te das cuenta de que lo importante nunca tuvo un espacio real en tu vida. Y cuando lo importante nunca tuvo un espacio real, empiezas a sentirlo. No como un error evidente, sino como una incomodidad constante. Esa sensación de que podrías estar haciendo más, pero no lo estás. De que hay algo dentro de ti que quiere salir, pero sigue esperando. De que el tiempo pasa, y tú sigues en el mismo punto. Y eso pesa, porque no es falta de capacidad. No es falta de oportunidades. Es falta de decisión sobre qué merece tu tiempo. Un joven quería cambiar de rumbo. Sentía que lo que hacía ya no lo llenaba. Pero cada día hacía lo mismo. Se despertaba, seguía la rutina, cumplía, y posponía lo que realmente quería explorar. No porque no pudiera, sino porque nunca le dio un espacio real. Siempre quedaba al final del día. Y al final del día, ya no quedaba nada. Ni energía, ni enfoque, ni ganas. Y así pasaban las semanas. Luego los meses. Y su vida seguía avanzando, pero en una dirección que ya no sentía suya. Eso es lo que pasa cuando no priorizas lo importante. Tu vida no se detiene. Sigue avanzando, pero sin ti al mando. Y eso es lo más peligroso. No el error. No el fracaso. Sino avanzar en automático. Porque ahí no eliges. Solo reaccionas. Y vivir reaccionando, te aleja de lo que realmente quieres. Porque lo importante rara vez es urgente. No te presiona. No te obliga. Pero sí te espera. Y mientras más lo ignoras, más se aleja. No porque desaparezca, sino porque tú dejas de acercarte. Y en ese punto, ya no se trata de encontrar tiempo. Se trata de recuperar dirección. De volver a decidir qué importa, y actuar en consecuencia. Porque nadie más va a hacerlo por ti. Y el tiempo, tampoco va a esperar a que lo hagas. Recuperar dirección no es un momento mágico. No ocurre cuando todo se aclara. Ocurre cuando decides dejar de posponer lo que sabes que importa. Aunque sea incómodo. Aunque no tengas todo resuelto. Aunque no se vea perfecto. Porque no necesitas claridad total para empezar. Necesitas honestidad.
Honestidad para reconocer que has estado dejando fuera, que has estado diciendo que importa, pero no lo estás tratando como tal. Y eso puede ser difícil de aceptar, pero también es lo que te devuelve el control. Un joven se dio cuenta de que llevaba meses diciendo que quería cambiar, pero sin hacer cambios reales. No era falta de intención, era falta de acción sostenida. Entonces hizo algo distinto. No intentó transformar toda su vida. No buscó hacerlo perfecto. Solo eligió una cosa, una sola, y decidió darle un lugar fijo, todos los días, sin negociarlo. Al inicio fue incómodo. Había resistencia, había excusas, pero se mantuvo, y algo empezó a cambiar. No solo en lo que hacía, en cómo se veía a sí mismo, porque dejó de ser alguien que quería cambiar, y se convirtió en alguien que estaba cambiando. Y esa diferencia lo transforma todo, porque cuando empiezas a actuar en coherencia con lo que dices que importa, tu identidad cambia, tu confianza crece, tu enfoque se afina, y tu tiempo empieza a alinearse con tu intención. No necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar a tratar una cosa como prioridad real, y sostenerlo, porque una prioridad sostenida empieza a reorganizar el resto de tu vida, empieza a desplazar lo que no suma. Empieza a marcar límites, empieza a crear estructura, y desde ahí, todo lo demás se vuelve más claro. No porque tengas más tiempo, sino porque por fin estás usando el que tienes, con propósito. Y cuando empiezas a usar tu tiempo con propósito, algo se alinea dentro de ti. Dejas de sentirte dividido, dejas de decir una cosa y hacer otra. Dejas de cargar con esa sensación de sé lo que debería hacer, pero no lo hago. Porque ahora lo estás haciendo, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, pero es real. Y eso tiene un impacto profundo. Empiezas a confiar más en ti, empiezas a respetarte más, empiezas a sentir que tu tiempo ya no se escapa, sino que lo estás dirigiendo. Y eso cambia la forma en la que enfrentas todo. Ya no reaccionas igual, ya no eliges desde el impulso. Empiezas a preguntarte, casi sin darte cuenta, ¿esto merece mi tiempo? Y esa pregunta es poderosa, porque filtra, porque aclara, porque te obliga a decidir con intención. Un joven estaba a punto de pasar otra noche igual. Pantalla, distracción, horas que se iban sin dejar nada. Pero algo cambió. Se detuvo un segundo, y se hizo esa pregunta. ¿Esto merece mi tiempo? La respuesta fue clara. No. Y por primera vez en mucho tiempo, eligió distinto. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue consciente, y ese momento marcó una diferencia, porque no se trata de cambiar todo de golpe, se trata de romper el patrón, una vez, luego otra, hasta que deja de ser esfuerzo, y se convierte en identidad, en alguien que cuida su tiempo, en alguien que elige con intención, en alguien que entiende que su vida no depende de tener más horas, sino de cómo decide usar cada una de ellas. Y en ese punto, ya no necesitas recordarte que el tiempo es valioso. Lo sabes, porque lo estás tratando como tal. Al final, todo se resume en una verdad que puede incomodar, pero también liberarte. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. No porque no te importe, sino porque aún no lo estás tratando como algo que realmente lo es. Porque cuando algo se vuelve prioridad de verdad, cambia tu comportamiento. Dejas de esperar a que sobre tiempo. Dejas de negociar constantemente. Dejas de justificar porque no puedes. Y empiezas a hacerlo. Aunque sea poco. Aunque no sea perfecto. Aunque no tengas ganas. Porque entiendes algo clave. Tu vida no cambia cuando tienes más tiempo. Cambia cuando decides usarlo distinto. Y hoy, después de todo lo que escuchaste, ya sabes. Sabes en qué estás invirtiendo horas que no vuelven. Sabes que has estado posponiendo. Sabes que parte de tu vida no estás tratando como prioridad. No necesitas más claridad. Necesitas decisión. Una decisión real. No mañana. No cuando todo esté mejor. Hoy. En el siguiente momento donde tengas que elegir. Ahí es donde empieza todo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué has estado dejando fuera por decir no tengo tiempo? Escríbelo. Nombrarlo es el primer paso para cambiarlo.
Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Porque a veces, entender una sola verdad en el momento correcto, puede cambiar completamente la forma en la que vives.